Jerusalén, año 70, después de la era común. El mundo está terminando. El aire es denso, cargado con el hedor de la muerte y el perfume amargo de la madera sagrada consumida por las llamas. El segundo templo, la joya de piedra que conectaba a un pueblo con su divinidad, se está desmoronando bajo el peso del acero romano. En este escenario apocalíptico, la lógica de la historia dicta una sentencia de muerte. Cuando el templo cae, el Dios muere. Cuando la capital es arrasada, la nación desaparece. Así ocurrió con los babilonios, con los persas y con los poderosos griegos. Sus monumentos de mármol y granito son hoy solo polvo y leyendas para turistas. Pero, ¿por qué con este pequeño grupo de nómadas la regla se rompió? Mientras las piedras del templo caían, una tecnología invisible estaba siendo activada. En medio del caos, un anciano sabio es sacado de la ciudad en un ataúd sellado, llevando consigo no oro ni armas, sino una idea. Hoy, desenterramos el secreto de la indestructibilidad del pueblo judío. Bienvenidos a la historia del Nación Portátil, la revolución intelectual que permitió a un pueblo sobrevivir sin territorio, sin ejército y sin fronteras durante 2000 años. Hoy entenderemos cómo una nación se mudó a vivir dentro de un libro para escapar de la muerte cultural de los imperios. La arqueología y la historia suelen buscar la supervivencia en los cimientos de las ciudades, pero el secreto del pueblo de Israel se encontraba en un subterfugio, una artimaña diseñado por el rabino Yochanan ben Zakkai. En el año 68 después de la era común, mientras Jerusalén era un infierno de hambre y fanatismo, Ben Zakkai comprendió que si la fe permanecía atada a las piedras del templo, moriría con ellas. Su escape dentro de un ataúd no fue una huida de cobardía, sino el nacimiento de una nueva forma de existencia humana. Al presentarse ante el futuro emperador Vespasiano, su única petición no fue salvar los muros de la ciudad, sino permiso para establecer una pequeña escuela de aprendizaje en el pueblo de Jabné. Este acto marcó la transición de una religión de sacrificio físico a una religión de ideas y oraciones. El tabernáculo ya no era una estructura de madera y oro en el desierto, sino un constructo mental. Ben Zakkai y sus sucesores en Jabné construyeron lo que el historiador Max Dimond describe como una fábrica de dínamos espirituales. Entendieron que para que un pueblo sobreviviera a la dispersión absoluta, necesitaba un sistema operativo que no dependiera de la geografía. Inventaron el concepto de la comunidad autogobernada por la ley, donde cada 10 hombres podían constituir un santuario en cualquier lugar del mundo. El templo fue sustituido por la sinagoga, el sacrificio animal por la plegaria, el sacerdote por el maestro. La indestructibilidad no nació de la fuerza, sino de la capacidad de convertir la derrota militar en una liberación intelectual. Los romanos creyeron que habían conquistado a los judíos al destruir su capital, pero en realidad, al dispersarlos, los hicieron inalcanzables para el tiempo y la muerte de las civilizaciones. Este proceso de portabilidad tuvo su primer ensayo general siglos antes, durante el cautiverio en Babilonia, en el siglo VI, antes de la era común. A diferencia de otros pueblos cautivos, que simplemente se asimilaban y desaparecían al perder sus dioses locales, los habitantes del reino de Judá llevaron consigo un implacable deseo de permanecer siendo ellos mismos. En las riberas de los ríos de Babilonia, el pueblo de Israel descubrió que Dios no estaba confinado a las colinas de Canaán. Allí, en un mundo de cosmopolitismo y comercio internacional, las mentes judías se transformaron. Fue en Babilonia donde se perfeccionó la sinagoga como el primer prototipo de asamblea democrática religiosa del mundo. No era un lugar para matar animales en altares, sino una casa de estudio, de oración y de asamblea. Los judíos en Babilonia se convirtieron en hombres y mujeres de letras, en traductores y financieros, adquiriendo una sofisticación que los separaba de su pasado puramente nómada. Cuando el emperador persa Ciro les permitió regresar a su tierra, pero muchos decidieron quedarse, naciendo así la diáspora voluntaria,
Este es un punto crucial para nuestra investigación. La diáspora no fue solo una tragedia, fue una estrategia de diversificación cultural. Al tener centros de pensamiento en Babilonia, en Jerusalén y más tarde en Alejandría, el judaísmo creó una red de seguridad. Si una comunidad era atacada o destruida, el núcleo intelectual sobrevivía en otra. Con una religión exportable, la fe podía prosperar en cualquier suelo siempre que hubiera un pergamino y una mente dispuesta a estudiarlo. Las academias de Sura y Pumbedita en Babilonia se convirtieron en las primeras universidades de la historia, siglos antes que las de Europa, funcionando como el cerebro central de una nación que ya no necesitaba fronteras para ser real. El segundo gran desafío a la indestructibilidad no vino de las espadas, sino de la lógica implacable de la civilización griega. En el siglo IV antes de la Era Común, el imperio de Alejandro el Grande envolvió al cercano Oriente en una capa cultural conocida como helenismo. Para los griegos, la belleza era sagrada. Para los judíos, lo sagrado era la belleza moral. Fue el encuentro entre la razón y la fe. Mientras los monumentos griegos celebraban la forma física perfecta y el cuerpo humano, el judaísmo insistía en un Dios invisible e incorpóreo. Muchos jóvenes judíos fueron seducidos por los gimnasios, los teatros y las cabarets de la cultura del pin-up helenista. Parecía que la identidad judía finalmente se disolvería en el mar de la sofisticación occidental. Pero ocurrió algo extraordinario. En lugar de ser absorbidos, los intelectuales judíos como Filón de Alejandría utilizaron las propias herramientas de la filosofía griega para explicar su fe. Tradujeron el Antiguo Testamento al griego en la famosa versión de los 70, convirtiendo la Biblia en el primer gran éxito de ventas de la antigüedad. La palabra judía conquistó las mentes de los griegos y romanos. La arqueología en lugares como Dura Europos nos ha mostrado sinagogas decoradas con escenas bíblicas que rivalizaban con los templos paganos, demostrando que el judaísmo no era una reliquia estática, sino una cultura capaz de absorber lo mejor del mundo exterior para fortalecer su propio núcleo. Los judíos no solo sobrevivieron al helenismo, sino que lo capturaron y lo pusieron al servicio de su monoteísmo, creando un híbrido intelectual que daría forma a toda la cultura de Occidente. El Dios de los judíos ya no hablaba solo hebreo, ahora hablaba el lenguaje de la lógica universal. Con la caída definitiva de la soberanía política bajo el Imperio Romano, el pueblo judío activó su defensa final, el Talmud. Si no tenían tierra, convertirían a un libro en su territorio. Durante 1500 años, este inmenso código de leyes, ética y leyendas funcionó como un gobierno invisible en el exilio. A través del sistema de la responsa, los correos de la ley viajaban miles de kilómetros, desde las academias de Babilonia hasta las comunidades de España o Francia. El Talmud era más que una religión, era un manual de ingeniería social. Establecía leyes para la educación universal obligatoria 1000 años antes de que Europa soñara con ella. Leyes de bienestar social, de higiene médica y de contratos comerciales internacionales. Mientras Europa se hundía en el analfabetismo y la oscuridad de la temprana Edad Media, los habitantes de las juderías y los guetos eran los únicos que mantenían encendida la antorcha de la ciencia griega y la medicina árabe. Eran, en palabras de los historiadores, los ciudadanos universales. El Talmud les otorgó una estructura legal impersonal que permitía el comercio a larga distancia y el crédito internacional, cuando el resto del mundo solo confiaba en el oro físico. Esta portabilidad de la ley hizo que el judío fuera indispensable para los príncipes y papas, actuando como el lubricante económico y cultural de las civilizaciones emergentes. El gueto no fue solo una prisión, fue el laboratorio donde se preservó el ADN de una cultura que se negaba a morir. La nación portátil ahora habitaba en los márgenes de los libros, en las discusiones lógicas de los sabios y en la disciplina interna de un pueblo que se consideraba el guardián de un pacto eterno con la divinidad. La gran paradoja de la supervivencia de los judíos, que los metahistoriadores como Spengler y Toynbee a menudo pasaron por alto,
es que la diáspora no fue la muerte de su cultura, sino su seguro de vida. Al no ser una civilización atada a una estructura política rígida que nace, madura y muere, el judaísmo permaneció en un estado de cultura perpetua. Max Daimont sostiene que las guerras con Roma fueron, irónicamente, una liberación. Liberaron a un pueblo de la fatalidad de morir con su territorio. Al convertirse en saltadores de civilizaciones, los judíos pudieron habitar el alma de cada imperio en el que vivieron, absorbiendo su conocimiento y sobreviviendo a su caída. Cuando la cultura islámica floreció, los judíos fueron sus filósofos y poetas. Cuando la ciencia moderna surgió en Europa, fueron sus teóricos y matemáticos. El secreto de su indestructibilidad reside en esta flexibilidad absoluta y en la convicción inquebrantable de ser los portadores de un mensaje ético universal. El Dios de los judíos es, en última instancia, la capacidad de encontrar significado en medio del caos, de reconstruir el pasado para asegurar el futuro y de vivir bajo una ley moral que trasciende las fronteras de los estados. Hoy, 4000 años después de que un nómada llamado Abraham escuchara una voz en el desierto, esa idea sigue viva, no en monumentos de piedra que se desmoronan, sino en la mente de aquellos que creen que una idea puede ser más poderosa que el tiempo mismo. La historia de la nación portátil nos enseña que la verdadera fortaleza de una civilización no se mide por el tamaño de sus ejércitos o la altura de sus pirámides, sino por la resiliencia de sus ideas. Un pueblo que perdió su tierra pero conservó su identidad nos desafía a preguntarnos, en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, ¿cuáles son las ideas portátiles que nosotros estamos construyendo para el futuro? ¿Es posible sobrevivir a la historia si no tenemos algo que sea más valioso que la propia vida física? Me encantaría conocer su perspectiva académica y personal en los comentarios. ¿Creen que el secreto de la indestructibilidad del pueblo judío es aplicable a otras culturas en la era digital? Si valoran este nivel de profundidad histórica, suscríbanse a nuestro canal, denle un me gusta a este video y activen las notificaciones para que sigamos desenterrando juntos los secretos de nuestra civilización. Esto es parte de nuestra serie Crónicas del Pensamiento. Hasta el próximo capítulo de nuestro canal, Historia Judía, Evidencia y Verdad.